En un momento les van a entregar las hojas para aquellos que están recibiendo sus hojas, pero ahorita pueden sentarse. Vamos a ocupar nuestro asiento y vamos a entrar en este momento al estudio de la palabra del Señor, todos juntos. Gloria a Dios. Bueno, estamos estudiando el libro de Corintios, amén. ¿Qué libro estamos estudiando? Libro de Primera de Corintios. Gloria a Dios. En este pasaje nosotros estamos escuchando ahora, o estamos leyendo, uno de los problemas que había en la iglesia. Como yo les dije desde el principio, cuando empezamos estos estudios, el apóstol Pablo empezó esta carta en respuesta a que le fueron y le dijeron: Pablo, la iglesia tiene problemas. Y estos son los problemas que hay dentro de la congregación. Y algunos problemas eran demasiado serios. Y el que en esta noche estamos nosotros escuchando es un problema que tiene más que nada que ver en este problema con que la iglesia o el grupo de creyentes estaba experimentando división. ¿Cuál era el problema principal? Estaban divididos. El primer problema que vamos a tratar en la carta del apóstol Pablo de Corintios es sobre la división. Y él nos dice por qué hay divisiones. ¿Por qué hay divisiones? Alguien dijo: pastor, es que las matemáticas así funcionan. Pongan atención, así funcionan las matemáticas. Nosotros sabemos sumar, ¿verdad? 1 más 1 son 2. Amén. Dios sabe multiplicar. Amén. Porque Dios multiplica todo, ¿verdad? 5 panes y alimentó multitudes. Dios multiplica. Pero el único que divide es el diablo. ¿Por qué divisiones? Yo sé que es una manera quizás graciosa de ponerlo, pero Pablo dice que la razón principal por qué un creyente trata de dividir la iglesia es porque es un cristiano inmaduro, porque es una muestra de inmadurez. Quien busca dividir la iglesia es una persona que no ha crecido o madurado espiritualmente. Mire lo que dice el versículo 1. Pablo lo dice ahí: ¿por qué hay personas que en vez de simple y sencillamente vivir en paz, estar en paz con Dios, lo que hacen es causar división? Y la primera cosa, dice el apóstol Pablo, porque hay inmadurez, porque son inmaduros, porque no han madurado espiritualmente. Dice versículo 1, dice: yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. La primera causa, Pablo dice, es que los creyentes en Corintio estaban experimentando: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y estaban divididos, haciendo grupos, porque había inmadurez. Una persona que hace estas cosas, lo único que está demostrando es su inmadurez y su falta de madurez espiritual. Es una persona inmadura espiritualmente. De hecho, Pablo dice: ni siquiera inmaduro, ¿verdad? Un adolescente es lo que significa, pero le dice un niño espiritual. Un niño espiritual le llama así. Le llama en este versículo, dice: les di, versículo 2, fíjense bien lo que dice versículo 2, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Una de las cosas que marca una persona inmadura espiritual y un niño espiritual es una persona, en primer lugar, no solamente que causa divisiones, pero de acuerdo a este versículo que nosotros estamos leyendo, es una persona que le hace falta conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que causa divisiones en la congregación. Él dice: ya deberían de ustedes de ser maestros, pero no les puedo dar alimento sólido, conocimiento más profundo, porque no pueden asimilar ni lo sencillo. Así que tengo que darles leche porque ignoran la palabra de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque están causando divisiones. Eso es bien importante, que entendamos el por qué pasan estas cosas. Las personas siempre que causan problemas en una iglesia, en una célula, es porque son inmaduras y por su ignorancia de la palabra del Señor. Porque si entendieran lo que la Biblia enseña de qué es la iglesia y cómo Dios ve la división, tendrían un terror de hacer lo que están haciendo. Pero Pablo dice: bueno, lo hacen en su ignorancia. Son niños espirituales y son inmaduros. Versículo 3 dice: pues aún son inmaduros, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros
Está haciendo una pregunta retórica. Dice: ¿acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Lo que él está diciendo eso, cuando nosotros causamos divisiones, no somos diferentes a la gente que no conoce a Dios. Estamos actuando como personas que nunca hemos conocido a Dios. Fíjese bien, ¿por qué las personas causan división? Porque son inmaduros, porque ignoran la palabra del Señor y porque actúan igual que los del mundo. Eso es lo que Pablo dice. Nosotros tenemos que tener cuidado entonces. No solamente de no ser nosotros los que causamos división, pero tenemos que tener cuidado al mismo tiempo de que nosotros pongamos atención a quien escuchamos. Porque a lo mejor, por poner atención a la gente que causa divisiones, estamos escuchando a un inmaduro, a un ignorante y a uno que actúa como la gente que no conoce a Dios. La división es causada por la inmadurez, por la falta de conocimiento y porque todavía vive bajo los preceptos de este mundo. Versículo 4, dice así la palabra del Señor: cuando uno afirma, yo sigo a Pablo y yo sigo a y otro dice, yo sigo a Apolos, versículo termina diciendo, hace una pregunta retórica. Pablo dice: no es porque están actuando con criterios humanos. En otras palabras, están ustedes comportándose igual como la gente que no tiene temor a Dios. Y les voy a decir a qué se refiere el apóstol Pablo aquí, pensando en el tiempo en el cual esto se escribió. En los días del apóstol Pablo era muy común que se levantaran maestros de la Biblia o de filosofía o de doctrinas o de religiones, y esos maestros se levantaban y enseñaban o predicaban lo que ellos predicaban, y los que les hacían caso, los que decían, yo creo lo que éste enseña, se decían, yo soy seguidor de tal filósofo, de tal profeta, de tal rabí. Ahora, así era la costumbre en el mundo, y Pablo dice, en la iglesia no es así. Nosotros no seguimos personas, nosotros estamos siguiendo a Cristo, amén. No estamos siguiendo personas, amén. Nosotros estamos siguiendo ¿a quién? A ver, volteé con la persona que está sola y diré, yo no sé tú, pero yo estoy siguiendo a Cristo. Porque cuando nosotros decimos, no, yo me pongo del lado de este, y yo me pongo, no, yo estoy de acuerdo con el otro, estamos actuando como la gente que no tiene temor a Dios. No, es que este tiene la culpa y yo mejor le hago caso a este. ¿Qué debemos de hacer cuando encontramos una situación que potencialmente puede causar división? Lo que tenemos que pensar es esto: lo que esta persona está diciendo, sea Pablo o sea Cefas, ¿cómo afecta a la iglesia? Yo sé que a veces hay gente que me dice, no, pastor, es que hay amistad y que lo otro. Ok, está bien, pero si para ti es más importante tu amistad que la iglesia de Cristo, tienes prioridades torcidas. Porque nosotros debemos de ser celosos de la iglesia de Cristo, amén. Sobre todo si somos líderes de una congregación, nosotros tenemos que cuidar esa congregación, tenemos que cuidar la iglesia. Y no me voy a poner a favor de esto o a favor de otro porque son mis amigos, porque lo conozco, sino debo de pensar, híjole, no puedo apoyar lo que esta persona está haciendo o está diciendo, porque al final lo que importa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque si no, dice Pablo, ustedes están actuando con criterios humanos, y por eso es que estamos teniendo problemas en Corinto. Continúa diciendo, versículo 5. La primera cosa que el apóstol establece es: las divisiones son el resultado de la inmadurez, de la ignorancia y de comportarnos como gente que no tiene temor a Dios. Quien quiera que cause división, eso es la razón que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, otra razón que había por qué estaba causando división es porque en aquel tiempo, como ya les mencioné, la gente decía seguir a líderes. Algunos de ellos cristianos, ni siquiera decían, yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Ellos decían, no, yo soy seguidor de Pablo. Y dentro de la misma congregación, no, yo soy seguidor de Pedro, de Cefas, que es el mismo. Y dentro de la misma congregación había otros que decían, no, yo soy seguidor de Apolos.
Y esto está equivocado. Porque nosotros, los que somos líderes, en este caso Pablo, Cefas y Apolos, solo somos servidores, pero el que hace la obra es Dios. Nosotros no somos seguidores de hombres. Nosotros no estamos aquí para, o yo apoyo a cierta persona, pero yo apoyo la obra de Dios. Y mire, y ahí está tan claro que ojalá que esto todo mundo lo entendiera, y cuántos problemas se evitarían. Dice la palabra del Señor: después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor les asignó a cada uno de ustedes. ¿Qué somos los líderes? ¿Ustedes son seguidores míos? No, yo no quiero que sean mis seguidores. Yo quiero que sean seguidores de Dios. Claro, tienen su lugar, y Dios ha puesto líderes, etcétera, etcétera, pero somos seguidores de Cristo, amén. Y estamos aquí, sobre todo si somos líderes de esta congregación o de cualquier congregación, porque estos son principios bíblicos. Nosotros estamos aquí para cuidar la obra, la iglesia que Dios nos ha encomendado. Esa es nuestra prioridad por encima de cualquier otra cosa. Dice la palabra del Señor aquí. Dice Pablo: yo sembré, Apolos la regó. ¿Así dice? Bueno, porque a veces algunos sí la riegan, ¿verdad? Pero bueno, aquí no es que dice que la regó, aquí se regó. Dice: Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. O sea, si esta persona es el que dirige la alabanza, o este es el que predica, o este es el que enseña, gloria a Dios, amén. Pero el que da el crecimiento, el que está haciendo la obra, ¿quién es? Dios. ¿Somos seguidores de hombres o somos seguidores de Dios? A ver, traten de responderme. ¿Somos seguidores de Dios o somos seguidores de hombres? Somos seguidores de Dios. Y estamos aquí porque estamos creyendo que esta es la obra, la iglesia es la obra de Dios, amén. Es bien importante. La carta de Corintios nos centra en nosotros, en que Dios estableció una iglesia, Dios está edificando esa iglesia. Ahora, ¿qué debo de hacer yo como miembro? En este caso la iglesia estaba pasando por división, y Pablo dice: no, ustedes están actuando mal, porque lo que está pasando es que están mostrando inmadurez, niñez espiritual, y actúan como los del mundo, y por eso hay divisiones. Y también porque ponen sus ojos en el hombre y andan siguiendo hombres en vez de seguir a Dios. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pablo aquí en estos versículos? Dice así la palabra del Señor, versículo 6: yo sembré, Apolo regó, pero ¿qué más? Pero el que da el crecimiento, ¿qué dice? Pero Dios es el que da el crecimiento, amén. Versículo 7, sigamos adelante, dice: así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios. ¿Quién es el que hace crecer? ¿Quién es el que hace la obra en nosotros? Dios. Nosotros no podemos ser seguidores de personas, somos seguidores de Dios, porque la obra, la iglesia, lo que Dios está haciendo en mí es Dios, no es ninguna persona, es ok, ustedes terminen la frase. Ok, nosotros no somos seguidores de personas, porque nosotros no hacemos la obra, el que hace la obra de nosotros es ya está mejor, ya despertaron, gloria a Dios. El que hace la obra es Dios, amén. Sigamos estudiando la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor, versículo 8: el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Y aquí es algo importante. Aunque Dios ha puesto diferentes dones, talentos, probablemente Pablo era reconocido como el apóstol de la iglesia de Corinto. Okay. El apóstol, el que empezó la iglesia, el que la llevó desde que nació y todavía la está pastoreando a la distancia. Probablemente
A muchos les gustaba Apolos porque era un profeta, era un maestro más bien, perdón, de la ley, tremendo maestro, era su don enseñar, y la gente decía, wow, mira como Apolos, yo he crecido mucho porque la palabra que me da está tremenda, y esto está tremendo. Y otros decían, no, mi conexión es con Pedro más bien. ¿Por qué? Porque Pedro es de los 12 originales. Pedro es el que anduvo con Cristo. Apolos no anduvo con Cristo. Pablo no conoció a Cristo en la carne, pero Pedro sí. Pedro anduvo con él 3 años. Mejor yo sigo a Pedro. Mi conexión es con él. Y Dios dice, ¿saben qué? Ustedes están actuando como el mundo. Porque el que hace la obra no es ni Pablo. No es ni Pablo, ni Pedro, ni Apolos, es Dios. Para mí son iguales. Y esto es algo importante. Aun si yo soy el que estoy en la puerta, o enseño a los niños, o cuido en la guardería, o hago cualquier otra cosa entre la iglesia, lo que este versículo está afirmando es que Dios está usando el talento que Dios nos ha asignado a todos. ¿Y cómo los ve Dios? A los ojos de Dios, ¿qué es? A ver, Javier, si está despierto en esta noche, a ver. Amén. Todos los dones y talentos a los ojos de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo son mismo nivel. Aunque la recompensa no va a ser la misma, dice ahí claramente, porque todo depende de nuestra fidelidad. Si somos fieles o no somos fieles. Porque pues yo puedo decir que tengo dones y tengo talentos, pero si no hago nada, ¿voy a ser recompensado? Bueno, de acuerdo a la palabra del Señor, la respuesta es no. El que dice, el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Yo no me preocupo si Cefas no hace su trabajo. Yo no me preocupo si Apolo no hace su trabajo. Yo tengo que preocuparme por mi trabajo, por mi llamado. Amén. ¿Por qué? Porque si él no lo hace, es su problema y él va a dar cuentas a Dios. Pero yo sí tengo que darle cuenta a Dios de mi talento, de mi don. Amén. Eso es lo que está enseñando aquí la palabra del Señor. Amén. Es bien importante que entonces nos preocupemos por nuestro don y nuestro talento de acuerdo a la palabra. Dice el versículo 9, dice, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes, la iglesia, son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Primero utiliza la metáfora o la comparación. Ustedes son el campo, nosotros somos los obreros. Algunos, como él dice, sembraron, otros regaron, pero el que hace que todo crezca es Dios. Amén. Y por eso es importante todos los dones y ministerios y talentos en la iglesia. Pero nunca pongamos los ojos en el hombre y nunca digamos, es que yo dependo de lo que tal persona. No, nosotros estamos recibiendo crecimiento que viene de parte del Espíritu Santo, directo, a través de los dones y talentos. Pero ese viene de parte de Dios, amén. Tú eres edificado, tú eres fortalecido por la obra de Dios en tu vida, amén. Él es el que te está estableciendo, te está fortaleciendo, y es el que te va a hacer que avances en tu vida espiritual. Tú tienes que poner tus ojos entonces en lo que Dios está haciendo en tu vida. Usa personas, y gloria a Dios por las personas, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas dan gloria a Dios por cada persona que sirve en nuestra iglesia? Gloria a Dios. Pero Dios es el que da el crecimiento. La obra es de Dios. Nosotros somos el cultivo de Dios. Esta iglesia es el cultivo de Dios, el campo de Dios. O como dice la segunda comparación, dice, es el edificio de Dios. Y esto es importante cuando empieza a hablar sobre que somos el edificio, porque más adelante nos va a hablar sobre algo importante. Pero ahorita vamos a mantenernos en los versículos que estamos hablando. Ahora, versículo 10. Ya descubrimos dos cosas por qué no debe de haber división en la iglesia. Número 1, porque no debemos de actuar con inmadurez. Y número 2, porque los hombres solo somos instrumentos, pero la obra es de Dios, amén. Segunda razón. Tercera razón. Vamos a ver la tercera razón. Y ahora, primero Pablo, todo del versículo 1 al versículo 9, está hablando como que la iglesia es un campo y se está sembrando y se está regando. Pero ahora Pablo va a utilizar una comparación o una segunda metáfora totalmente diferente. Y esta es que somos un edificio. ¿A qué nos compara el apóstol Pablo? ¿A un qué? A un edificio. Dígalo conmigo. Nosotros somos el templo de Dios. Amén. Dígalo, nosotros somos el templo de Dios. Gloria a Dios.
Ahora, versículo 10. Aquí continúa Pablo hablando sobre el por qué no debe haber divisiones en la iglesia. Versículo 10 dice: según la gracia que Dios me ha dado, yo, o sea, note, Pablo dice: según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, echo los cimientos, y otro construye sobre ellos, y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Cuando la gente empieza a decir yo, y síganme a mí, y yo soy el fundamento, yo tengo la verdad, no, el líder está equivocado, el pastor está equivocado, yo solo tengo la verdad, estamos entrando en problemas, porque solo hay un fundamento. Amén. Ni el pastor es el fundamento, ni el anciano es el fundamento, ni el líder es el fundamento. ¿Quién es el fundamento de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de esta congregación? ¿Quién debe de ser el fundamento? Pues ¿quién debe de ser? Ahí está, claramente debe de ser el fundamento. Ahora, cuando dice que como maestro constructor, se refiere a que él fundó la iglesia, él estableció la congregación, pero él se va y deja líderes, y luego vienen otros líderes a apoyar esa obra, como Pedro, como Apolos, vienen a apoyarlo, pero no vienen a poner un fundamento nuevo, no vienen a dividir la iglesia. Pablo ya se fue, ahora síganme a mí. Pablo dice: no, el fundamento siempre es Cristo. Nuestra fe está fundamentada en Cristo. Sea que Pablo esté, sea que Apolo se vaya, sea que Pedro no esté ya, pero el fundamento sigue siendo el mismo. Amén. La iglesia está fundamentada sobre un solo fundamento, que es Cristo Jesús. Amén. Jesús dijo en el libro del Evangelio de Mateo capítulo 18: yo edificaré mi iglesia. Es lo mismo. Es exactamente el mismo principio. El que edifica la iglesia, el que está trabajando para edificar la iglesia, es Jesucristo. Usa los diferentes dones y talentos. Pablo dice: yo puse el fundamento, ¿verdad? Como maestro constructor, pero por la gracia que Dios me dio, pero ese fundamento es Cristo. Cristo es el fundamento. En otras palabras, le está diciendo a los corintios: ¿cómo que tú eres seguidor de Apolos? Pues ¿quién es Apolos? ¿A poco Apolos es tu fundamento? ¿Te vas a perder por seguir a Apolos? Nuestro fundamento es solamente Jesucristo. Versículo 12: si alguien construye sobre otro fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno, paja, y sus obras se mostrará tal cual es, pues el día del juicio lo dejará al descubierto. El fuego lo dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumido por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Y aquí están esos versículos que necesitamos detenernos un poco para entender lo que el apóstol Pablo está hablando, y que es bien importante para entender la palabra del Señor. Lo primero que está diciendo aquí el apóstol Pablo en el versículo que nosotros estamos leyendo es de que si alguien pone otro fundamento y luego utiliza comparaciones, oro, paja, y cosas humanas, materiales perecederos, cosas que usan las personas, dice: todo eso no pasa la prueba del fuego o del juicio de Dios. Porque cuando una iglesia, un ministerio, una célula está fundamentada sobre una persona, eso no permanece. Tarde o temprano, el juicio de Dios, y no está hablando del juicio de condenación, pero Dios viene y examina, eso es lo que quiere decir, y evalúa, y se da cuenta que está fundamentado en una persona. Yo me recuerdo hace muchos años, estamos hablando más de 30 años atrás. Es una historia bien larga y no quiero dar muchos detalles, aunque probablemente nadie de ustedes conoce a nadie de la gente, porque estoy hablando de más de 30 años y ni siquiera está la familia Chavara, que probablemente ellos sí los conocieron. Pero me recuerdo en ese tiempo había un grupo de personas que estaban en la iglesia porque ellos estaban siguiendo a una persona que quiso ser pastor. Pero la Asamblea de Dios le dijo: tú no puedes ser pastor, y le pidieron que se fuera de la iglesia.
Y literalmente le quitaron la llave y le dijeron salte, y le dijeron bye bye, y se tuvo que ir. Pero algunos de los miembros estaban en la congregación por él, porque era un pastor. Bueno, él se llamaba pastor. Yo no sé si era pastor, yo dudo que era pastor. Pero el punto es de que este grupo que estaba en la iglesia vino porque él los trajo. Y cuando la asamblea le dice tú no puedes ser pastor y tienes que irte de la iglesia, y le cierran la llave, y le quitan la llave y le dicen salte del templo, y vivían en uno de los cuartos. Todo este grupito que él donde quiera andaba lo siguieron y se fueron. Por eso yo siempre digo que cuando nosotros empezamos a pastorear solo había unas 4 o 5 familias, porque son las que quedaron después de que se fuese todo ese grupo. Y es increíble porque esta persona vivió una vida doble, este líder, este llamado pastor, y por eso la Asamblea de Dios no lo aceptó, porque vivió una vida doble. Y de alguna manera salió a la luz todo esto. Pero todas estas personas lo siguieron, porque probablemente no tenían alguna relación, él había dado por ellos, etcétera, etcétera. Yo no sé, no quiero dar muchos detalles. Y yo era el pastor que tenía a lo menos casi como unos 6 meses o poco menos que eso. Y la mayoría de ellos decidieron irse y formaron su propio grupo. Pero no duraron ni siquiera un año en existencia cuando el grupo fracasa y se deshace y se desbarata y no queda nada de ellos. Incluso algunos de ellos están en el mundo, no sirven a Dios, viven vidas fracasadas, porque decidieron seguir a una persona. Porque su fe no estaba fundamentada. Bueno, ya tenían como 2 años en esa congregación porque este Señor los había traído. Pero a pesar de que le conocían todos sus defectos, lo siguieron. ¿Y qué quedaron? En nada. Porque cuando nosotros seguimos una persona, dice la palabra del Señor, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio lo dejará al descubierto. El fuego lo dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Y esto es importante. Yo quiero que note que Dios va a examinar no solo lo que hicimos. ¿Cuántas horas le dedicaste a la iglesia? No, Señor, estuve ahí 20 años. Ok, pero dice, yo examino la calidad. ¿Estabas medio dormido o estabas atento? Yo no solamente examino cuánto tiempo estabas ahí medio que te cerraba un ojo y abrías el otro y cerrabas el otro y estabas medio dormido, o estabas sirviendo, pero en vez de estar sirviendo, cuidando a los niños, estabas con el tic tac y viendo a los niños ahí en la guardería. Porque ahí dice que Dios cuida no solamente el qué hacemos, pero la calidad de lo que nosotros hacemos, y conforme a la calidad del trabajo que hacemos. Por eso yo siempre digo, Señor, yo quiero, y diga conmigo en esta noche, Señor, yo siempre quiero dar lo mejor. Dígalo, yo siempre quiero dar lo mejor, amén. Diga conmigo, para el Señor lo mejor. A ver, dígalo con ganas, diga, para Dios siempre lo mejor, amén. Para Dios siempre lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios va a examinar el trabajo de cada uno de nosotros. Cuando usted esté enseñando, asegúrese que está haciendo la mejor clase. Cuando esté abriendo sus casas, la célula, todo lo que usted está haciendo, asegúrese que es de calidad. Amén. Amén. De calidad, como dice aquí este versículo de la palabra. Dice, pero si su obra es consumida por las llamas. Ahora, eso no quiere decir que se va a ir al infierno porque no lo hizo de calidad. Voy a hablar estilo como habla la gente de nosotros. Va a entrar al cielo de panzazo, así va a estar el cielo. Pero no va a tener recompensa. Bueno, eso es lo que Pablo está hablando, ¿sí o no? ¿Cuántos lo entienden en esta noche? O sea, sí, es cierto, no se va a condenar, no se va a ir al infierno, porque a lo menos estaba medio con un ojo abierto y uno cerrado, pero estaba aquí en la iglesia. Ok, gloria a Dios. A lo menos le sirvió para que entrara al cielo. Pero no va a recibir recompensa, es lo que dice aquí la palabra del Señor. Pero si su obra es consumida por las llamas, sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Versículo 16. Y ahora esta es la conclusión. Y qué increíble, ya se me acabó el tiempo casi, pero déjeme echarle ganas para terminar todo el capítulo. Versículo 16 dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y esta es la parte importante Pablo está hablando en contra. ¿Por qué la iglesia no debe de estar dividida? La primera cosa es, la gente que divide es gente que lo hace por ignorante, porque no tiene conocimiento,
o porque sigues los principios del mundo. Eso es lo primero que dijo. En segundo lugar dice, la iglesia sufre divisiones cuando nosotros ponemos los ojos en los hombres y buscamos, no, yo sigo a Apolo, yo sigo a Pablo, no, usted siga a Cristo. Usted está aquí porque Dios lo trajo aquí, y ese debe de ser el corazón, lo que debe haber en su corazón, amén. Pero ahora nos dice la tercera cosa, por qué la iglesia no debe de estar dividida. Y la tercera cosa es porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. A ver, diga conmigo, diga, la iglesia, todos nosotros, amén, todos nosotros, ¿qué somos? Este no es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa pared, ahí no está el Espíritu Santo, ¿verdad que no? Ni allá en esta pared, ni en el techo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Diga, está en mí y está en todos los que estamos aquí en esta noche, amén. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Diga, en todos nosotros. Diga, todos colectivamente somos la morada del Espíritu Santo. Cuando nos congregamos en este lugar, le estamos diciendo a los demonios y espíritus de este territorio, cuidado, porque la iglesia está estableciendo el reino de Dios. Aquí es donde está la morada de Dios. Y por eso es importante esto. Por eso congregarnos no es solamente un asunto de vengo para recibir de Dios, pero es la manifestación visible del reino de Dios aquí en los asuntos de la tierra. Y nuestra tarea es manifestar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a través de nosotros da testimonio del poder de Dios, de la gloria de Dios. Y cuando nos congregamos y cantamos y adoramos y oramos y hacemos guerra espiritual, estamos confrontando a los principados y demonios de este territorio, amén. Y estamos declarando que el reino de Dios es establecido. Pero yo quiero que tú entiendas esto. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo colectivamente. Yo sé que la gente usa esto, principio de ser el templo del Espíritu, para bajar de peso. Usted dice, ¿cómo pastor? ¿Cómo que para bajar de peso? Sí, porque la gente dice, mira, come bien, come saludable porque eres templo del Espíritu Santo. Así que eso te va a ayudar a que te mantengas saludable y bajes de peso. Así lo puedes llevar, por favor, pásale, llévalo. Es bien importante que en esta noche nosotros tengamos en mente que la iglesia de Cristo no puede ser dividida, no debe, porque están dividiendo el templo del Espíritu Santo. Estamos atentando en contra doble del Espíritu Santo. Estamos metiéndonos con la casa de Dios, donde Dios mora. Y quien quiera que lo hace, bueno, vamos a ver qué dice ahorita el apóstol Pablo. Pero aquí dice que nosotros no podemos dividir, no debemos de edificar sobre otro fundamento, y ni debemos dividir porque somos el templo del Espíritu Santo. Él dice estas palabras, son terribles, y es como que nos debe de causar un poco de temor a nosotros, de ese temor bueno que dice, si alguno de ustedes destruye el templo de Dios. Ahora, ¿quién es el templo de Dios? Pastor, ¿usted está en contra del grafiti, que no rayemos una puerta o qué? No estamos hablando de eso. Cuando dice alguno destruye el templo, ¿cuál es el templo? Si por mi causa una persona se va de esta congregación, si por mi causa una persona se desanima, si por mis comentarios, por lo que yo hago, por lo que yo digo, alguna persona es separada de este cuerpo, me estoy metiendo con el Espíritu Santo. Este es un principio sumamente importante que debe de estar en nosotros. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo, ¿qué dice? Será destruido por Dios. ¿Cuántos quieren ser destruidos por Dios? Métase con el templo, métase con la iglesia, hable mal de la iglesia. Por eso les digo, estos versículos deben darnos un poquito como de temor, pero del bueno, temor a Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Por eso yo me ofendo en el nombre de Dios cuando alguien ataca esta iglesia, porque está atacando el templo local, esta congregación que Dios me ha encomendado a cuidar, porque ese es mi trabajo. Un pastor cuida el templo. Siempre, primero el templo de Dios. Eso es bien importante que entendamos lo que es este versículo. Y esto lo dice Pablo porque algunos de los miembros de la iglesia de Corintio estaban precisamente atacando el templo.
la iglesia, la congregación de Corintio, y la estaban dividiendo. Y Pablo les dice: yo quiero que entiendan una cosa, Corintios. Ustedes no están atacando personas. Ustedes no están atacando a los seguidores de Cefas o a los de Apolos o a los de Pablo. Ustedes están atacando al templo del Espíritu Santo. Y si uno lo hace, dice, Dios mismo te va a destruir a ti. Versículo 18 dice, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. En otras palabras, miren, en el mundo las cosas se hacen de tal manera y esa es la sabiduría humana. Pero ¿sabes qué? Olvídate de los principios del mundo. Cree los principios de Dios. Hazte ignorante para el mundo, pero entiende las cosas de Dios, cómo funciona el reino de Dios. Versículo 19 dice: porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Y eso es algo que ya en el capítulo 2 Pablo estuvo hablando mucho de la sabiduría del hombre, la sabiduría humana, la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y él dice: ¿sabes qué? Olvídense de los principios del mundo. El mundo está dividido. El mundo, no es cierto que decimos eso. En el mundo todo el mundo se critica. Si alguien quiere prosperar, el otro lo jala y lo quiere tumbar de la poca prosperidad. ¿No es así el mundo? ¿Sí o no? Pero la iglesia no debe de ser así. Debemos de apoyarnos. Si alguien tiene éxito, ¿qué tenemos que hacer? Me da gusto, me alegro contigo, me gozo con los que se gozan, lloro con los que lloran. ¿Por qué? Porque tú eres y yo el mismo templo. Y yo no voy a atentar contra el templo del Espíritu Santo. Tengamos cuidado nosotros en ese sentido. Pero al mismo tiempo entendamos, y eso es algo que sobre todo yo como pastor a través de los años he enfrentado estas situaciones en que alguien ataca a la iglesia y digo: Señor, ¿qué, Señor? Yo no lo voy a defender. Y por eso a veces la gente dice: pastor, es que usted nos tiene que decir todas las cosas. Y digo: no tengo que decir todas las cosas, porque en última instancia, si alguien se mete con la iglesia que Dios me ha encomendado, Dios mismo se va a encargar de esa persona. Y eso es suficiente. Es suficiente. No tengo por qué hacer escándalo, no tengo por qué hacer nada. Dios es el que se encarga. Simple y sencillamente. Dice el versículo 19: porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Y nuevamente lo que les está diciendo Pablo a los corintios es esto: miren, corintios, ustedes están actuando con la sabiduría del mundo. Siguen las mismas cosas, no hay diferencia, están igual de divididos. Andan siguiendo seguidores como los que siguen a los epicúreos y a todos los filósofos. Y yo sigo a Platón y yo sigo a Aristóteles y así, andan igual. Yo sigo pues ¿qué diferencia hay? Háganse ignorantes para lo del mundo y mejor aprendan cómo funciona el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo literalmente el apóstol Pablo en estos versículos. Dice: por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. Fíjese qué tremendo. Esto que sigue es algo tremendo. Ponga atención, dice, por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Es como alguna vez, y no me gusta hablar mal de nadie, que no estoy hablando mal de nadie. Y hay una iglesia grande aquí en Los Ángeles. Y una vez yo le llamé a una persona que tenía tiempo que no lo vi en la iglesia. Y le llamé: a veces no te he visto. Y me dice: no, yo ya no voy a ir a la iglesia. Es que ahora yo estoy siguiendo, y me dice el nombre del predicador. Es un predicador que cuenta muchos chistes y la gente le gusta y lo sigue. Y ahí sí está la presencia de Dios, porque Dios usa tremendo a este hombre. Ok, ¿qué dice la palabra del Señor? Esta persona estaba poniendo los ojos en el predicador. Y dice: por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Este joven me estaba diciendo: yo ya no voy a su iglesia, pastor, porque estoy siguiendo a un mejor predicador. Eso es lo que me estaba diciendo. Y por supuesto dije: ok, Dios te bendiga. Pero fíjese lo que dice: por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. Ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir. Todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios.
¿Qué negocios tienen ustedes pelearse por cosas meramente humanas si ustedes son mi iglesia? Y todo lo tienen si me tienen a mí. O sea, Pablo está hablando como en el nombre de Dios a la iglesia. Y lo que le está diciendo: no tiene sentido, iglesia, dividirnos. Si al final del día todo les pertenece, que aquel es gran predicador, ¿qué importa? Tú estás fundamentado en Cristo. Cristo es el que está edificando tu vida. No te preocupes por lo que otros hacen, lo que otros tienen. Al final tú eres de Cristo y Cristo es de Dios y tú eres de Dios. Ese debe de ser nuestro orgullo, no a qué predicador sigo. Sino que mi vida está fundamentada en el único fundamento. Amén. ¿Cuál es ese fundamento? Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos en esta noche le dan gracias a Dios por su palabra? Dele gracias, dele un aplauso al Señor. Él es bueno, es maravilloso. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Señor, te doy a ti la honra y la gloria. Póngase de pie junto conmigo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Hemos terminado verso por verso de explicar estos versículos. Padre, te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Dios. Gracias, Señor, por tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de adorar, de glorificar, de exaltar, de bendecir, de darte la honra, la gloria, y de venir simplemente a abrir la Biblia y dejar que nos hable tu palabra, Señor. Enséñanos, oh Dios. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra, Cristo. Glorifícate, Dios. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Dios. Glorifícate, Cristo. Dele la honra y la gloria a Dios. Dile: Señor, te doy gracias. Dígale: gracias, Señor, porque yo soy el campo del Espíritu Santo. Dígale: y Señor, tú has puesto líderes, pastores. Señor, tú has puesto los pastores de esta iglesia. Tú has puesto los líderes. Has puesto personas que han sembrado en mi vida, Dios. Han sembrado la palabra, Dios. Algunos han sembrado semillas, Señor. Han sembrado con lágrimas. Han sembrado perseverantemente, Dios. Semana a semana en mi célula, semana a semana en la iglesia, semana a semana, Señor. A mis hijos son bendecidos. Se les siembra semilla, Padre, y venimos y nos congregamos. Y hay otros, Señor, que no solamente han sembrado, pero riegan esa semilla que se ha sembrado, y la riegan con oraciones, y la riegan con fidelidad, y la riegan con todas las cosas que nosotros necesitamos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo, Señor. A ti la honra.